Miércoles, oportunidad de tener unos minutitos con nosotros a este periodista y analista brillante llamado Ignacio Montes de Oca. Nacho, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andás? Vamos a Días. decir siempre bien porque andamos, que no es poco, en un mundo que realmente es tan difícil. Recién cerramos la crónica diaria de Israel con el informe y obviamente las negociaciones y el momento tan difícil y el Hamas que sigue teniendo, Nacho, la sartén por el mango, ¿no? Es decir, eh, no, no, Y la polisemia del jamás. Mm. a ver cómo es eso. La polisemia cuando una palabra tiene más de un significado Mm. y jamás es nunca. Sí. Nunca pensamos que íbamos a llegar a esto y llegamos a un momento tan difícil, 2 años del 7 de octubre, un momento, yo decía, bisagra en términos de Israel, del pueblo judío, de la humanidad, eh, 2 años de espanto y todavía de demasiada incertidumbre y con un Hamas que se sienta en una mesa de negociaciones como uno más y va a decidir y haciendo y exigiendo lo que le parece. ¿Qué quedó de aquella frase? No vamos a negociar con terroristas, ¿no? Evidentemente, eh, creo que uno puede ante las crisis lamentarse, enfurecerse o sacar aprendizajes. Y lo hemos dicho acá muchas veces, nunca hay que subestimar a los grupos terroristas, considerarlos como salvajes que lo son en sus actos, eh, nos impide entender la inteligencia o la astucia, porque el mal tiene una astucia muy grande, que al no tener esos diques morales, su astucia y sus instrumentos son mucho mayores que tenemos las personas de bien. Y dentro de esa astucia ha logrado varios objetivos, y esto hay que decirlo, ¿no? Llegamos a los 2 años con rehenes todavía cautivos, llegamos a 2 años con Hamas que no ha sido destruido en Gaza, no ha sido derrotado todavía. Nos encontramos con un Israel que está aislado políticamente, muy alejado de los pactos de Abraham, y estos eran los objetivos de Hamas, hay que decirlo. ¿Sabes qué, La, Nacho? Escuchándote, creo que es un tema que en algún momento podemos abordar con mucha mayor profundidad y tiempo. Creo que hay que repensar categorías, como ¿Mm? tantas veces. Nosotros tenemos, cuando decimos terroristas, yo diría culturalmente, una imagen de, bueno, los lobos solitarios o de la guerrilla, incluso nuestra latinoamericana o grupos que tuvimos en distintos momentos. Hoy el terrorismo, por lo menos del Hamas y de otras organizaciones, en realidad son ejércitos paramilitares enormes, con un Ujú. poder de fuego enorme. eh, Son realmente estructuras que no tienen que ver con lo que nosotros teníamos incorporado como agrupaciones terroristas clásicas. Y por eso, y sin esa limitación legal y moral, ese poder se multiplica más aún. Por eso digo que, nunca hay que despreciar. Eso implica que, aunque no tengan un Estado detrás, tiene una capacidad y un ajedrez, una capacidad de jugar un ajedrez político, y ahora volvemos, si querés, a lo de Hamas. Juegan un ajedrez político y se sientan en igualdad, y esto es lamentable, pero es lo que ocurre, con un Estado legal y que fue atacado como Israel. No sé si tenemos la noción de lo que estamos diciendo. Jamás se ha sentado con Israel a negociar los 20 puntos de Trump y no solamente ha creado una ilusión de que la solución y que la paz está cerca, cuando en realidad jamás lo que dijo es acepto conversar sobre el tema. Es como si alguien vendiera una propiedad y dijera, no, no acepto comprártela, lo que estoy diciendo es que acepto conversar con vos acerca de la posibilidad de una compra, que no es lo mismo. Y eso la gente lo tiene que entender. Y por eso los familiares están esperanzados, pero a la vez conociendo ya las dilaciones y las maniobras de Hamas,
están esperanzados, pero también muy cautos, porque todavía es muy pronto. Y hay que decirlo, jamás está imponiendo, no es que ni siquiera está negociando, ha impuesto un cese el fuego que estaba deseando, que fue ordenado por Trump a Israel. Tengamos en cuenta esto, jamás ha logrado imponer a través de Trump un cese el fuego a Israel. Insisto, no hay que menospreciar. Y además está negociando quedarse con las armas porque sabe que se le viene, después de que ya no haya rehenes, se le viene en serio, pero muy en serio. Y además está negociando si se queda o no en Gaza. El nivel de delirio de este momento de la crisis de Gaza es asombroso. Yo que me dedico a analizar esto, hay momentos en los que miro lo que tengo enfrente y digo, esto no podría ser nunca real en un mundo racional. Mm. A eso agrégale, Nacho, dijiste países y claro, el Hamas tiene además el auspicio y un poco más de varios países, comenzando en su momento, bueno, por la cabeza del pulpo Irán en términos de lo que es el desestabilizar a Israel con los proxies ahí en la frontera, Hamas y Hezbollah, sumado a, bueno, a los socios de Qatar, a los socios de Turquía, eh, al Y coquet complicidades. y complicidades desde ya, por eso digo, y complicidades de Egipto, digo, estás Sí, negociando con, sí. con aquellos que también le dieron las cartas. Es que hay que entender que para nosotros, y obviamente después del 7 de octubre, que no lo puede discutir nadie, son una organización terrorista. Son quizás Hezbollah de lo peorcito que hay en el mundo. Ahora bien, para muchos países árabes y no árabes, jamás es un partido político que representa una parte de los palestinos. Para explicarlo bien, tiene embajadas o representaciones, no solamente en Doha, donde está el comité ejecutivo, sino también tiene empresas y representación en Turquía, en donde se están curando los heridos de los sobrevivientes de la Operación Viper. Tiene inversiones que circulan por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Y además, no es puesta en los listados de organizaciones terroristas por países como Brasil, empiezo por Brasil, que queda cerca, China, Rusia, solamente por citar India, por citar algunos países. Digo, lo que nosotros vemos como terroristas, hay otros que los ven como organizaciones o partidos políticos. Por eso es tan difícil encarar el tema sin comprender que lo que para nosotros es algo, para los demás puede ser algo lo contrario, y de así la dificultad de cumplir con acá Israel tenía dos y solo dos objetivos prioritarios: liberar a los rehenes y terminar con Hamas. Los rehenes siguen estando allí y Hamas va a sobrevivir. No digo que puede, va a sobrevivir en tanto no haya un consenso global respecto a la lucha contra el terrorismo y se siga considerando como organizaciones populares a quienes jamás, a quien jamás va a dejar las armas ni dejar de perseguir a Israel y que cometió la masacre hace 2 años un día. Eh, ¿Sabes qué? Mi conclusión es, uno tiene que tener perspectivas adecuadas, ¿sí? Pero también expectativas que no vayan más allá de la realidad. ¿Sobre qué hay que concentrarse ahora? Sobre lo posible o sobre lo urgente. Lo urgente es liberar a los rehenes. ¿Es posible hacer desaparecer a Hamas de Gaza? Seguramente. Distingamos lo urgente de lo Ujú. necesario. A eso quería llegar en esta intervención. Y quiero agregarte una capa más para también en algún momento pensar. Aquello que algunos países de manera directa no lograron con Israel en términos de guerra, un nuevo instrumento llamado Hamas, con todo lo que se orquestó incluso en el mundo estratégicamente para dejar a Israel aislado, lo que pasa en Europa, lo que pasa en todos lados, y por otro lado, Hamas como el instrumento de esos países
que no pudieron con un ejército regular y que han puesto un ejército irregular para confrontar con Israel. Exactamente. Y si querés agregar algo más, y no olvidar que Irán y todos los promotores de Hamas les importa poco o nada los palestinos, ¿sí? En este punto creo que nos preocupamos nosotros más por los palestinos pidiendo que haya paz, que ellos usándolos como escudo o como frontis para atacar a Israel. Quiera Dios que la gente entienda quién es el que maneja, ¿sí? Quién está dentro del guante palestino, para entender el fondo de la situación y los odios que se están generando y que hay que conjurar. El primer paso es conjurar los odios y buscar justicia. La represalia es una cinta de Moebius que precisamente era uno de los tantos objetivos del 7 de octubre, convertirnos un poco en ese odio que son ellos, y nosotros no lo vamos a permitir. Nacho, como siempre, nos deja mucho para seguir pensando. El agradecimiento a seguirlo a Nacho Montes de Oca en sus redes, porque permanentemente está tratando de poner luz en temas tan complejos donde hay tanta oscuridad, tanta ignorancia, tanto prejuicio, y se requiere información, pensamiento y esa templanza para hechos tan complejos y tan dolorosos. Un abrazo grande y hasta la próxima. Un abrazo y buen día, y que liberen los rehenes. Esperemos llegar a ese momento. Ignacio Montes de Oca pasando aquí por Pensando las Noticias.